va a exponer sobre domótica, un tema fuera de la currícula, pero que consideramos que nos va a aportar un poco para la materia, así que cuando quieran, chicos, arranquen. Bueno, buenas noches a todos. Somos el grupo 4 y vamos a presentar domótica, que es un tema, digamos, extra. No nos basamos en ningún trabajo práctico ya realizado. Así que, bueno, vamos a arrancar con este tema nuevo. Para arrancar, vamos a definir qué es domótica. O sea, surge de unir dos palabras. Por una parte, domus, que en latín significa casa, y por otro lado, tica, que es una palabra de origen griego, que significa automático o que va a trabajar por sí solo. Entonces, es importante entender qué es la domótica, digamos, qué entendemos por domótica. Es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda. ¿Pero cómo? Lo hace aportando servicios de gestión energética, de seguridad, de bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y el control tiene una ubicación determinada, es decir, puede ser desde dentro o desde fuera del hogar. Entonces, se podría definir a la domótica como la integración de la tecnología en el diseño inteligente del recinto. Y, a su vez, la instalación domótica va a tener como objetivo que el usuario pueda tener una vida más confortable. ¿Pero por qué? Porque el sistema le va a permitir tener un control global sobre casi todas las instalaciones eléctricas de su vivienda. Siguiente. Bueno, entonces, la domótica es una tecnología que se diseña y se programa, la cual hace más fácil la vida de las personas trabajando en conjunto con los siguientes ítems, que serían las comunicaciones, la gestión energética, el confort, la accesibilidad y la seguridad, que vamos a detallar a continuación. Bueno, buenas noches a todos. Después del sorteo fallido hace un ratito, les voy a hablar, como dijo José, de los diferentes aspectos de la domótica. El primero de ellos es, como se puede observar en la diapositiva, es conseguir o brindar un nivel de confort, un alto nivel de confort, perdón. Y esto se materializa con el empleo de un sistema integrado de comunicaciones que permite disponer de diferentes comodidades para el usuario, como lo pueden ser el control por mando a distancia, más conocido como control remoto, o la programación de escenas y automatización de tareas, que esto se puede hacer desde un dispositivo. Estas tareas, por ejemplo, pueden ser la subida y bajada de persianas, apagado de luces, y muchas otras que en un rato les van a comentar mis compañeros. Avanzamos de diapositiva. La siguiente es aumentar la seguridad de bienes y personas, que este aspecto se refiere a aumentar la seguridad, lo cual puede ser todo lo referido a las alarmas técnicas o de alerta, como pueden ser las alarmas de incendio, inundación, de humos o de escape de gas, y también del lado de la protección de las personas contra robos, que puede ir desde la detección de intrusos por sensores, como son los sistemas de monitoreo de alarmas, o hasta la simulación de presencia con el encendido de luces o sistemas de audio. Avanzamos. Después, otro de los aspectos es la gestión de la energía, o para usarla de una manera eficiente. Y esto, la domótica trabaja con la optimización del consumo eléctrico y de la climatización, o sea, con prevención de situaciones de consumo innecesario, como cortar la calefacción cuando están las ventanas abiertas, el apagado de las luces a la noche, y todo esto se lleva a cabo mediante la programación de horarios o escenas, como introdujimos anteriormente, o con termostatos o sensores de luz o detectores de presencia. Todo esto lo que hace es usar a la energía de una manera más racional y por lo tanto se traduce en un ahorro energético. Avanzamos. El otro aspecto es la comunicación, que es posible la conexión con el sistema de manera remota o a distancia, como dijo José, y de esta forma se puede modificar y conocer el estado de funcionamiento de la instalación aún no estando en la casa. Y en este campo se está llevando a cabo un gran avance en los últimos años y muchos de los fabricantes de dispositivos están comercializando componentes que permiten tanto el control mediante internet o como por telefonía móvil. Avancemos un poquito más. Bueno, en esta diapositiva veremos cómo funciona la domótica, pero para no entrar en detalle en el desarrollo técnico de la conexión eléctrica, que ya tuvimos varias clases de ese tema, vamos a ir de lleno a lo que es la domótica. Como se dijo anteriormente, con el fin de mejorar la seguridad, el confort,
las comunicaciones, el ahorro energético y facilitar el control integral de los sistemas para los distintos usuarios y mejorar los distintos servicios es que nace la domótica. Y el concepto de domótica se refiere a la integración de las distintas tecnologías de las que dispone una vivienda, para que mediante el uso de la electricidad o la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, se consigan los aspectos que mencionamos hace un ratito. Con esto último podemos afirmar que los sistemas domóticos son aquellos sistemas centralizados capaces de recoger una información, procesarla y emitir una orden. Y aquí aparecen lo que, o es en lo que se basan, que son los sensores y los actuadores, de los cuales vamos a detallar un poquito más en las próximas diapositivas. Ahora, yendo a la instalación domótica en sí, para que esta pueda desarrollarse se deben tener tres grandes patas o componentes, que son los que vemos ahí en la filmina, que es el CPU o hardware, el software y el tablero principal. El CPU o hardware es el cerebro de la casa. Está compuesto por una placa de circuito con un microcontrolador y por entradas y salidas tanto analógicas como digitales, con la que mediante un lenguaje de Processing Wiring podemos programarla para que resuelva cierto nivel de problemas. A su vez, informa y recibe órdenes desde el CPU o software, que es el que se ve ahí abajo en la imagen. Y para dar un ejemplo, en una CPU ubicada en una última planta de un edificio, a la cual va a tener conectadas distintos detectores que pueden ser de luz, de lluvia, de velocidad de viento, u otros, esta CPU puede informar a todos los demás participantes o habitantes del edificio de cualquier cambio de estado de estas alarmas. Después el CPU o software es lo que muestra la interfase y especifica para cada usuario registrado. El usuario puede ver los estados de actividad de la vivienda de forma remota, las alarmas técnicas de inundación, incendio, fuga de gas, como dijimos hace un rato, y avisos de emergencia, si es que hubiera, ¿no? Y a la vez controlar y accionar distintas partes de la casa. Como ya repetimos varias veces, se puede acceder a ella por internet, siempre y cuando se disponga de un accesorio con un explorador de internet, podemos acceder a ella y podemos controlar la casa de manera remota. Y por último aparece el tablero principal, que es lo que vemos a la derecha de la imagen, y este tablero no difiere mucho de una instalación convencional, así que no vamos a entrar en detalle. Avanzamos de diapositiva. Bueno, como dijimos anteriormente, tenemos acá los captadores y los actuadores. Los captadores son cada una de las unidades del sistema que reciben y procesan información. Y algunos ejemplos que podemos ver en pantalla son un enchufe, una tecla, una cámara, un sensor de humo, o lo puede ser la tablet o el celular. Luego pasamos a los actuadores, que son los dispositivos encargados de realizar el control de un elemento del sistema, y estos pueden ser la luz propiamente dicha, el aire acondicionado, la tele, el equipo de música, la cafetera, las cortinas, etc. Todos los dispositivos del sistema domótico envían y reciben señales constantemente a través de una red de comunicaciones que la vamos a denominar bus. Y este bus las dirige a una unidad central encargada de gestionar los intercambios de información. Los captadores reciben la información sensible y la unidad central decide qué acción realizar en base a la información que le brindan estos. Avanzamos de diapositiva. Bueno, dentro de la instalación domótica se encuentran distintos tipos de funcionamiento. Tenemos, por un lado, una arquitectura centralizada y por el otro, una arquitectura descentralizada. En el caso de la centralizada, tenemos un controlador central que es el encargado de transmitir los datos y la información a los distintos actuadores. Mediante la información que viene de los diferentes sensores, como podemos ver en la imagen, el sensor entra y sale actuador. En la hipotética situación de que el controlador central dejara de funcionar, lo mismo ocurre con el resto del sistema, porque el controlador central se considera como el eje o la columna vertebral del mismo, por ejemplo, en un departamento. Por el otro lado, la arquitectura descentralizada tiene distintos controladores que están interconectados por lo que dijo Mati recién, el bus. El bus envía la información entre ellos y a los actuadores y las interfaces conectados a los controladores. Entonces,
lo que hace es enviar información sobre el programa, la configuración y la información que recibe de los sensores, de los sistemas interconectados y de los usuarios. A continuación vamos a ver que hay otra categoría de arquitectura, siguiente, que puede ser distribuida o mixta. En el caso de la arquitectura distribuida, al no haber un sistema de control central, toda la información está distribuida a través de los distintos sensores y actuadores, como podemos ver en la imagen. Entonces, es normal que se haga un cableado en bus o redes inalámbricas, para este caso. Y en el caso de la arquitectura mixta, tenemos que se combina la centralizada con la distribuida. A este sistema también se lo llama como un sistema híbrido, porque, o sea, puede contar con un controlador central, como en el caso de la arquitectura centralizada, o con varios controladores descentralizados, que en ese caso tendría distintos dispositivos que pueden juntar, gestionar y transmitir la información que recibe a los distintos componentes del sistema que van a estar distribuidos por toda la vivienda. Entonces, en este caso no tendríamos que pasar por un controlador principal, como podría ser el caso de un edificio. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales elementos que podemos manejar con la domótica. Y básicamente con una instalación domótica podemos tener el control de toda la casa. Por ejemplo, podemos tener el control del agua de la ducha, podemos también tener el control de la infusión que queremos que nos prepare la cafetera en la mañana. Básicamente tenemos el control de toda la casa. Y los principales elementos que podemos manejar con la instalación domótica son los que tenemos acá, que son la iluminación, la climatización, las cortinas, la seguridad, medición de consumo y las piscinas y riego. Pasamos a la siguiente. Dentro de lo que es la iluminación, podemos ajustar el nivel lumínico según la disponibilidad de luz natural. También podemos tener programado para que se apaguen automáticamente los ambientes que están desocupados, y de esta manera podemos tener un ahorro importante de energía. Podemos también programar para que se encienda y se apague automáticamente los pasillos que son de paso. Entonces cuando una persona pasa se enciende, y cuando se retira se apaga automáticamente. Y también, como tenemos en la imagen, podemos ajustar distintos escenarios de luces, por ejemplo para una fiesta o para ver una película. Lo podemos hacer con la domótica. El siguiente punto es la climatización. Con la domótica podemos controlar la climatización, podemos controlar la temperatura, que se regula automáticamente de acuerdo a la temperatura exterior. Podemos tener el control de que al llegar a casa tengamos una temperatura confortable, porque esto lo podemos manejar desde el celular y lo podemos hacer a distancia. Y lo que se consigue con la domótica también es un ahorro en cuanto a energía para climatización. Pasamos a la siguiente. Otro elemento que podemos controlar con la domótica son las cortinas. Podemos programar para que se abran o se cierren en determinados horarios. Por ejemplo, podemos hacer que al amanecer se levanten para despertarnos con la luz del sol, y que al anochecer se bajan automáticamente las cortinas. Y esto se puede controlar mediante un control remoto o mediante un comando de voz. Y por ejemplo ahí en la imagen se ve que con unas simples palabras podemos hacer que las cortinas se cierren al salir de casa. El siguiente punto es la seguridad. Podemos tener el control de las cámaras, las cámaras de vigilancia, podemos tener un control en tiempo real desde el teléfono, también de las cerraduras electrónicas. Podemos también
recibir alertas en el teléfono si es que hay algún inconveniente, si es que hay algún intruso. Y también tenemos la posibilidad de recibir en el celular las notificaciones de alarmas como incendios, humos o intrusos. Pasamos a la siguiente. Otro elemento que podemos controlar es la medición de consumo. Con la domótica podemos tener un registro de cuánto consumimos de energía eléctrica, o gas, o agua, y así podemos concientizarnos de cuánto estamos consumiendo y podemos lograr cambiar el consumo para así producir un ahorro de energía. Lo siguiente que tenemos es la pileta y riego. Con la domótica podemos controlar la temperatura del agua de la pileta, podemos controlar en qué momento del día se va a llenar el agua, podemos también monitorear el pH que tiene el agua, y en cuanto a riego, podemos tener un registro de en qué momentos se encienden los regadores. Nosotros podemos programar para que se enciendan en el momento del día que nosotros queramos, o respecto de las necesidades de riego. Podemos controlar todo esto desde el teléfono. Y pasamos a la siguiente. Bueno, en cuanto a la instalación del sistema, la misma puede ser cableada o inalámbrica. En el caso de la instalación cableada, la normativa vigente exige que se hagan cañerías y cableados diferentes a los tradicionales. Por lo tanto, con este método se indica que las edificaciones sean nuevas, donde todavía no se hizo la instalación eléctrica. También se puede hacer en construcciones ya existentes, realizando cableado exterior a través de cable canales para evitar romper la albañilería existente. En cualquiera de estos dos casos, la instalación puede ser realizada por cualquier instalador matriculado que haya realizado alguna capacitación en domótica. Si un cliente quiere instalar el sistema sobre una edificación existente, pero no quiere romper toda la albañilería y no le gusta que sea a través de cable canales, puede realizar la otra alternativa, que sería una instalación inalámbrica, aunque el costo de lo mismo encarece el sistema. Actualmente existen sistemas inalámbricos que permiten controlar muchas partes de una vivienda sin necesidad de cablear la casa, y simplemente se necesita una red inalámbrica, ya sea Wi-Fi o Bluetooth, y los dispositivos domóticos correspondientes. Además, también permite que se pueda realizar la instalación de a poco y por partes, lo cual le permite al cliente ver si se acostumbra al nuevo sistema y si le es beneficioso. Como recomendación, lo aconsejable es que el proyecto de domótica se vaya realizando a la par del proyecto de arquitectura para conseguir una optimización de los materiales y mejores terminaciones estéticas de las instalaciones. Luego, en esta imagen, sí. Se me escapó. Está bien. En la imagen de un departamento se observa que en cuanto a la instalación no es necesario tener un único CPU hardware por vivienda, sino que se pueden tener varios, lo que garantiza que se tenga una vivienda dividida y que haya más rapidez y menos fallas al mandar una acción y que sea traducida. Igualmente, esto implica una mayor inversión. El departamento y la imagen cuenta con dos tableros de control domótico, dividiendo las funcionalidades de control y el cableado en dos zonas separadas y comunicadas mediante un bus. En cuanto a la regulación, la reglamentación 90.364 en la parte 7 y la sección 780, la Asociación Electrotécnica Argentina establece los requisitos mínimos para el diseño, la ejecución y el mantenimiento de estas instalaciones. A su vez, estos son los requerimientos mínimos que tienen que considerarse también los establecidos por los organismos competentes en el área donde se esté construyendo, ya sea autoridades nacionales, provinciales, municipales o entes reguladores.
Y en particular, en nuestro país, las primeras casas con instalaciones dotadas con algún tipo de inteligencia comenzaron a surgir poco después de la crisis del 2001, y hoy en día se cuenta con entre 10 y 15 empresas en el país que comercializan productos inteligentes y soluciones del sistema domótico. Principalmente el 80% del mercado local se concentra en las zonas de los countries porque es un área en desarrollo donde continuamente se están haciendo viviendas nuevas en distintos barrios privados, y es ahí donde los propietarios y los arquitectos aprovechan para implementar la domótica desde cero. Bien, a continuación se mostrará como ejemplo un plano con algunas de sus instalaciones. Esta es una casa que cuenta, como se ve, con 2 dormitorios, un comedor, cocina, living, despacho, un baño simple y uno completo. En este plano se ve reflejado en celeste la ubicación de los armarios domóticos, que son los tableros desde donde se controlarán las acciones de la casa. También se muestra el armario general de distribución eléctrica, o como mejor lo conocemos nosotros, el tablero principal. Se ve además en verde el armario de telecomunicaciones y en rojo el sistema de alimentación ininterrumpida, que es para casos de emergencia hasta un posible apagón. También se va a ver en línea punteada lo que es la conducción del cableado entre los controladores y los dispositivos que integran el sistema. Esto va a ser para garantizar la conducción eléctrica, y además para un ahorro de cableado se va a integrar iluminación indirecta con LEDs. Esta conducción se debe separar por un lado lo que es el cableado de la red eléctrica 220 y por el otro lo que es las comunicaciones de datos. Esta casa, de los elementos que se vieron, es de sistema distribuido, con la idea de minimizar los costos en el tendido de cableado. Luego, lo que se debe prever es el trazado de cableado del bus, que el bus contará con una manguera que interconecta todos los armarios de control, proporcionando un bus de comunicación para dar las órdenes de control del sistema entre las distintas CPU hardware. También se deberá prever que pase por el armario de telecomunicaciones, donde se pondrá acá un conversor, dando acceso también al CPU software al sistema. Y cada CPU hardware lleva su propia programación y gestiona la lógica de control de los dispositivos conectados a ella y comunicará con otras CPU si se lo requiere. Luego se preverá lo que es una línea de alimentación de energía de emergencia 220, que mantendrá aquellos dispositivos críticos funcionando en casos de falla del suministro eléctrico, digamos, y los protegerá frente a perturbaciones en el suministro, evitando daños de sobretensiones. Esta línea de energía nace lo que es el sistema de emergencia. Por el otro lado se ve lo que es la iluminación. Se tendrán varios puntos de luz con sistema LED, estos ubicados en el techo, en el piso, muros y hasta en los mismos muebles de la casa. La iluminación podrá ser activada por sensores de movimientos o manualmente. Es un beneficio para la casa, ya que haciendo uso de este tipo de tecnología de iluminación, en muchas ocasiones del día o noche no se necesitará emplear el mayor consumo de luces, con lo que se conseguirá un buen ahorro de energía eléctrica. También se va a garantizar el control de motorización de lo que es toldos y ventanas. Con esto se puede establecer pautas de funcionamiento en función de las preferencias que le impongamos. Cada motor será controlado por el CPU más cercano que tenga para evitar largos tramos de cableado. También se debe lograr la correcta ubicación de los sensores de clima. Esto es para que permitan tener un mejor control del consumo energético en climatización, evitando derroches, y si tenemos en cuenta el peso de esta facturación en el cómputo anual de gastos, podremos amortizar en un corto plazo la inversión de la domótica. También se debe prever lo que es los detectores de movimientos. Y acá se va a hacer una distinción de dos grupos. Por un lado van a ser los sensores de movimientos para control de iluminación y otro para control de intrusos. Para el control de iluminación, el objetivo es conseguir un control automático de encendido de luces y apagado después de un tiempo transcurrido. Se gana en comodidad y reducción en el consumo eléctrico. Y para el control de intrusos son detectores más específicos, tienen una respuesta más rápida al movimiento y pueden dar órdenes de aviso al usuario como al resto de la casa en caso de intrusos.
Luego tendremos lo que es detectores magnéticos en puertas y ventanas. Estos son dispositivos que garantizan seguridad con un correcto cerrado. Están formados por un contacto magnético que se integra en los marcos y un imán que se integra en las partes móviles. Cuando el contacto y el imán quedan enfrentados, el contacto se cierra. Estos cambios de estados informan al sistema si las puertas y ventanas están abiertas o cerradas, permitiendo un mejor control del clima y reforzando el sistema de seguridad. También la puerta puede ser controlada por comando de voz. Luego tenemos lo que es los detectores de alarmas técnicas. Estas alarmas son aquellas relacionadas al riesgo de incendio, fuga de gas, altos niveles de monóxido de carbono, entre otros. En caso de que pase alguna de estas, la casa nos avisará a nuestros dispositivos y a todo contacto que se tenga como agendado en emergencia. Luego está lo que es el corte automático de suministro de agua y gas. Estos dispositivos son el complemento perfecto para los detectores de riesgo que se mencionaron, ya que ante una falla de incendio o gas, se corta automáticamente y entonces se puede evitar algunos problemas. Luego también se podrán controlar desde la interfaz del usuario como el resto de los dispositivos en aquellos momentos que interese, como por ejemplo cuando nos vamos por un periodo largo de vivienda, por ejemplo, o por el simple hecho de que nos olvidamos de cerrar manualmente. ¿Cuántas veces pasó que salimos de la casa y nos preguntamos si cerramos la llave gas o dejamos el horno prendido? Por último, lo que es el CPU software, que se ubicará en los puntos con acceso a Internet en las estancias de la vivienda, en los servidores con cámara de video o en todos aquellos equipos previstos para las comunicaciones. Puede estar fijo en la casa o ser móvil como se lo puede tener en un celular o en una tablet. Estos son algunos de las instalaciones que se puede tener en una casa y ahora a continuación seguiremos con lo que es el presupuesto de cada uno de estos. Bueno, ahora, como dijo Nacho, vamos a hablar un poco de lo que es presupuestos. Estuvimos investigando y bueno, lo que encontramos fue que más o menos para un departamento de 2 habitaciones, los precios varían entre $1.800 y $1.500 para un equipamiento estándar. Después para un equipo premium, en una casa ya de 4 habitaciones, ya con varios ambientes más, podría ser hasta $25.000. Así que bueno, es una inversión importante en comparación a otras instalaciones. Y más o menos encontramos que el metro cuadrado va a estar por arriba de los $50. Acá podemos ver un segundo, el anterior. Gracias, Nacho. Acá podemos ver un esquema de puntos que encontramos con una empresa que trabaja con la domótica, trabaja de esta manera, que según la cantidad de elementos que funcionan con el sistema domótico, se eleva el presupuesto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas son los 4 asistentes más conocidos del mundo, seguramente nos resultan conocidos algunos. Y también entra dentro del presupuesto porque cada uno tiene sus distintas particularidades y bueno, y el presupuesto es bastante amplio, como vemos va de $60 el Alexa de Amazon y hasta como $850 encontramos de Siri de Apple. Siguiente, por favor. Bueno, los lapsos varían básicamente en función de lo que ya hablamos hace un ratito sobre si la casa está construida o no. Si la casa ya está construida, todo resulta un poquito más rápido, pero como desventaja se tiene que existe la posibilidad de que nos tengamos que ir si no queremos tener un cableado de cable canal, ¿no? Y queremos hacerlo tal vez debajo de los pisos o sobre la mampostería. Ahora, si lo hacemos sobre una casa nueva que está en construcción, estamos más como a la espera de todo el resto de la construcción, ¿no? de todo el resto de la casa. Podríamos ser de los primeros que entran para empezar a hacer los cableados hasta los últimos en retirarse cuando ya estamos configurando el software o el hardware, lo que vimos, ¿no? Algo básico se podría tardar
3 días, y algo tal vez más complejo en una casa más grande o en un edificio, o se podrían ser ya 10 días. Bueno, ¿qué ventajas tiene tener una casa inteligente o con sistema domótico? Como primero, y ya lo mencionamos bastante, es el ahorro energético. O sea, se dice que se cree que se ahorra hasta un 40% en energía una casa que funciona inteligentemente. Por ejemplo, en cuanto a la luz, encontramos que el ahorro puede ser hasta un 50% menos, o sea, se consume 50% menos. Después tenemos la seguridad personal y patrimonial, que bueno, podemos ver con cámaras, podemos saber si con detectores de movimiento. Eso resulta muy importante y relevante como una de las ventajas. Después, bueno, tenemos la gestión remota, como mencionó hace un rato Samuel, que nos permite manejar lo que queramos de la casa de manera remota. Por ejemplo, podemos disminuir la entrada en régimen de algún elemento de climatización para llegar a la casa y ya estar con una temperatura agradable. Después, bueno, tenemos la sustentabilidad, que va relacionado también con lo que hablábamos hace un rato de que tenemos la posibilidad de medir el consumo, y de esa manera podemos concientizar, ¿no?, de cuánto estamos gastando, cuánto no. Después, bueno, tenemos un elevado confort. Hay tareas que tal vez resultan incómodas para hacer y que se automatizan. Después tenemos la integración de otros dispositivos inteligentes. O sea, si compramos algo nuevo, no sé, por ejemplo, una máquina que barre los pisos, podemos integrarla a todo nuestro sistema domótico, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las desventajas, de por qué no se usa tanto la domótica, por qué si es tan buena no se usa. Bueno, como ya vimos, el costo de instalación y inversión inicial es alto. También se tiene la desconfianza tecnológica, que sería algo parecido a lo que le pasa a Will Smith en Yo Robot, que como que uno no confía en la tecnología, o puede haber personas que no confían en la tecnología. Bueno, también la clientela puede no ver la necesidad de poner un sistema domótico, ¿no? Después, uno de los principales motivos de los cuales no se usa es que la gente no sabe lo que es la domótica, y acá a la derecha vemos una imagen, un meme que lo muestra. Y la aplicación también puede experimentar fallos, ¿no? O sea, podemos intentar reproducir alguna acción que deseemos, ¿no? Por ejemplo, subir las cortinas o hacer alguna acción de nuestro sistema domótico y que no nos entienda. Eso podría pasar. Después, la red puede quedar inhabilitada en su totalidad si se corta el suministro de energía. Eso es una dependencia que, bueno, es una de las desventajas. Y lo mismo sucede con que depende del Wi-Fi, ¿no? O sea, funciona con Wi-Fi, y eso lo hace susceptible a posibles hackeos que, nada, podrían abrir las puertas o ventanas y robar, ¿no? Y otra de las desventajas, que está cada vez sucediendo menos, es la compatibilidad de equipos. Tal vez el equipo que compramos nuevo no se puede integrar a nuestro sistema domótico, pero lo que está sucediendo en la actualidad es que los sistemas domóticos son cada vez más aptos para integrar nuevos equipos. Y acá en esta diapositiva tenemos uno de los ejemplos de cuando falla. De los beneficios de la domótica. Sí, o las desventajas. No sé si está el sonido. ¿Está el sonido? Sí. Tenés que compartir. Creo que no se Tenés que escucha. compartir el sonido. Sí. Vas a tener que dejar de compartir o hacer clic en... No, sí, me parece que vamos a tener que pasarlo por el chat y que lo vean ellos. No, lo comparto yo, lo tengo acá abierto. O comparto pantalla yo. Está bien, dale. Es el cierre final del TP, si no compartimos eso, estamos al horno. Dale.
Nos van a cagar a cascote. A ver si lo ven. Ahí va. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Oh, ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get on the floor! Open the door! Wrong Open the voice door! command. Error. Hey, William. With a rock? Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Ahí terminó. O sea, el comercial no tiene nada que ver con una empresa que vende domótica, es de un supermercado de Noruega o Dinamarca, pero nada, lo queríamos poner porque muestra un poquito los beneficios y las contras de la domótica que dijo recién Joaco al final. Bueno, chicos, no sé si alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta para hacer, o alguno de los docentes que están por ahí.